El peor asesino de la historia. No necesitó un plan maestro ni una guarida oculta. Solo necesitó un país quebrado y un montón de gente mirando hacia otro lado. Mientras los noticieros abrían con cifras de la guerra y explosiones en las ciudades, un tipo común caminaba en las terminales de buses y las plazas de mercado. No destacaba. De hecho, su mayor ventaja era que se parecía a cualquier otro habitante de la calle. Durante casi 10 años, este hombre recorrió los bordes de una sociedad que ya le había fallado a sus víctimas mucho antes de que él las encontrara. No buscaba gente con recursos, buscaba a los hijos de la pobreza, a los niños que trabajaban en la calle y a los que el Estado ya había borrado de su lista de prioridades. Su éxito no radicó en su inteligencia, sino en la indiferencia general. Aprovechó que, en medio del caos de un conflicto armado, la desaparición de un niño pobre no era noticia. Esta no es la historia de un monstruo sobrenatural. Es el relato de cómo un hombre con un par de monedas y unas cuantas mentiras pudo cometer una masacre sistemática porque sabía que a nadie le importaba lo suficiente como para detenerlo. Es la crónica de un sistema que colapsó y dejó el camino libre para que ocurriera lo impensable. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, un pueblo pequeño del Quindío, en el corazón de Colombia. Su casa no fue un hogar. Fue el primer lugar donde aprendió que el mundo podía ser un sitio violento y sin piedad. Fue el mayor de 7 hermanos y desde muy niño conoció de cerca lo que era vivir bajo el miedo. Su padre no sabía lo que era un abrazo o una palabra de aliento. Para él, la educación era sinónimo de castigos físicos que hoy nos costarían creer. Garavito creció recibiendo palizas, siendo atado a los árboles del patio y sufriendo heridas que nadie curaba. En esa casa, el dolor no era un accidente, era la rutina. A los 13 años, la poca inocencia que le quedaba se rompió del todo. Un conocido de la familia abusó de él y ese trauma, en lugar de ser tratado, se hundió en su cabeza como una raíz podrida. El niño que había sido maltratado empezó a ver el mundo no como un lugar para vivir, sino como un lugar para vengarse. Intentó defenderse de formas desesperadas, incluso tratando de buscar gente que hiciera daño a su agresor, pero el daño real ya estaba en su interior. Esa víctima, despreciada por su propia familia y burlada en la escuela por sus compañeros y hasta por sus maestros, decidió que ya no quería ser el que sufría. A los 10 años dejó de estudiar y a los 16 ya no tenía un techo. Su madre lo echó de la casa después de un primer intento de hacerle a otro niño lo que le habían hecho a él. Así empezó su vida como un hombre errante. Durante años, Garavito fue una sombra que se movía por las terminales de buses y las calles de pueblos desconocidos. Dormía donde le agarraba la noche y trabajaba en lo que fuera, pero siempre observando. Entre 1980 y 1992, se dedicó a atacar a cientos de niños sin quitarles la vida, como si estuviera ensayando para algo mucho más oscuro. En octubre de 1992, su camino dio un giro definitivo hacia el horror. Durante 7 años, recorrió casi toda Colombia y cruzó a países vecinos. Su ventaja era que conocía el país como la palma de su mano.
sabía que en la Colombia de los años 90, la gente estaba demasiado ocupada contando los muertos de las bombas, la guerrilla y el narcotráfico. En medio de ese ruido ensordecedor de la guerra, nadie escuchaba el llanto de un niño pobre que desaparecía en un parque. Garavito buscaba precisamente eso: niños que trabajaban vendiendo dulces, limpiando zapatos o simplemente jugando en canchas de barrios humildes. Su método era casi invisible por lo sencillo que era. Se vestía de forma común, hablaba con voz suave y ofrecía cosas que para un niño con hambre son un tesoro: unas monedas, un dulce o la promesa de un trabajo sencillo para ayudar en casa. Se ganaba su confianza caminando con ellos, contándoles historias hasta que los alejaba de la vista de todos. Una vez en el monte o en un cañaduzal solitario, se transformaba. Usaba el alcohol para armarse de valor y repetía paso a paso las torturas que él mismo había sufrido de niño, pero llevándolas al extremo final. Lo más aterrador de su mente era su orden. Después de cometer un crimen, Garavito no huía con miedo. Se quedaba cerca, compraba el periódico para leer qué decían de lo que había hecho y anotaba en un cuaderno viejo cada detalle: el nombre del pueblo, la edad del niño y el lugar exacto donde lo había dejado. Ese cuaderno era su trofeo, una contabilidad del dolor que llevaba consigo a todas partes. La verdad empezó a salir a la luz a finales de 1997. En una zona rural cerca de Pereira, unos trabajadores encontraron lo que nadie quería ver: 3 cuerpos pequeños que revelaban una crueldad sistemática. Cuando los investigadores llegaron, se dieron cuenta de que no era un caso aislado. Al empezar a excavar, aparecieron más restos: cráneos, cuerdas y ropa vieja que contaban la historia de muchos niños que llevaban meses desaparecidos. Las autoridades de diferentes ciudades empezaron a hablar entre ellas y se dieron cuenta de que el mismo rastro de sangre aparecía en lugares muy lejanos uno del otro. Fue una marca de licor barato y un par de testimonios lo que empezó a cerrar el círculo sobre él. Los investigadores descubrieron que un hombre sospechoso siempre compraba la misma bebida cerca de donde aparecían los cuerpos. El 22 de abril de 1999, finalmente, la suerte se le acabó. En un lote baldío en Villavicencio, la policía lo capturó justo cuando intentaba engañar a otra víctima. En ese momento, se identificó con un nombre falso, tratando de engañar al sistema una vez más, pero los investigadores ya sabían que tenían frente a ellos a alguien que no era un delincuente común. Lo que no imaginaban era que estaban a punto de escuchar la confesión más larga y aterradora de la historia criminal del continente. Cuando Luis Alfredo Garavito se sentó frente a los fiscales en octubre de 1999, lo primero que hizo fue pedir permiso para rezar. Fue una escena surrealista. El hombre que había causado tanto daño, arrodillado en un rincón, pidiendo perdón a una divinidad antes de empezar a hablar. Cuando se levantó, no paró de contar. Con una frialdad que dejó mudos a los investigadores, fue detallando municipio por municipio, niño por niño. Sacó su papel y empezó a dar las coordenadas de las fosas que nadie había encontrado todavía. Confesó haber matado a 140 niños, aunque las pruebas y sus propios apuntes indicaban que la lista real superaba los 200. Gracias a sus indicaciones, Colombia se convirtió en un mapa de cementerios improvisados.
Los equipos de rescate pasaron meses recuperando restos en estados que ningún padre debería imaginar. Cada cuerpo recuperado era una prueba de que este hombre sabía exactamente lo que hacía. No era un loco que perdía el control, sino alguien metódico que disfrutaba del proceso. Sin embargo, cuando la justicia tuvo que actuar, el país se estrelló con una realidad legal que causó tanta indignación como los mismos crímenes. Aunque le dieron una condena de más de 1800 años, la ley colombiana de ese entonces decía que nadie podía pasar más de 40 años en la cárcel. Peor aún, por haber confesado y por portarse bien en prisión, Garavito empezó a recibir rebajas en su pena. La idea de que el hombre que le quitó la vida a cientos de niños pudiera caminar libre algún día hizo que la gente saliera a las calles. Fue tal el escándalo que el Congreso tuvo que cambiar las leyes rápidamente para crear lo que llamaron la Ley Anti-Garavito, asegurando que quienes atacaran a menores no tuvieran ningún beneficio. Pero el problema era que esa ley no podía aplicarse a los crímenes que él ya había cometido. En medio de todo esto, el caso de Garavito sacó a la luz errores imperdonables del Estado. Se descubrió que un hombre inocente, Wilson Bonilla, llevaba 11 años preso por un crimen que Garavito confesó haber cometido él solo. Fue un recordatorio de lo mal que funcionaba el sistema de investigación en esos años. Mientras tanto, en la cárcel, Garavito trataba de convencer a todos de que era un hombre nuevo, un cristiano arrepentido que solo actuaba mal cuando bebía. Pero los expertos que hablaban con él no le creían. Decían que su arrepentimiento era una máscara más para intentar salir antes. Garavito pasó sus últimos años en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, un lugar caluroso y aislado conocido como La Tramacúa. Allí, el hombre que una vez tuvo el poder de decidir sobre la vida de los demás, empezó a perder el poder sobre su propio cuerpo. Un cáncer le fue consumiendo el ojo y el rostro y la leucemia lo dejó débil y postrado en una cama. Ya no era el cazador que caminaba por las terminales, era un anciano enfermo que dependía de otros para todo. El 12 de octubre de 2023, la historia llegó a su fin. Garavito murió en una clínica de Valledupar a los 66 años. No hubo una despedida concurrida, no hubo perdón social y su cuerpo terminó siendo cremado casi en secreto. Su muerte cerró el expediente judicial, pero no el vacío que dejó en las familias de las víctimas, muchas de las cuales nunca pudieron encontrar los restos de sus hijos. El legado de este caso no es solo el recuerdo de un hombre violento. Es la lección de que la pobreza y la falta de atención hacia los niños de la calle crearon el ambiente perfecto para que alguien así funcionara durante años sin que nadie lo detuviera. Garavito fue el resultado de una infancia rota y de una sociedad que prefería ignorar a sus niños más vulnerables. Hoy su nombre se usa como una advertencia para que las leyes sean más fuertes y para que nunca más la desaparición de un niño pobre sea considerada algo sin importancia. La historia de la bestia terminó en un hospital, pero la herida que dejó en el corazón de Colombia sigue siendo una cicatriz que nos recuerda que la justicia, a veces, llega demasiado tarde.